Bueno, ya estamos de este lado y nos encontramos con Carlos González, él es psicólogo, y nos trae el tema que hace rato estuvimos platicando, que es el de narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Justamente vamos a hablar del narcisismo. Pero antes de empezar y antes de todo, quiero primero explicarles de dónde viene todo esto. Ok. Hablamos de los antiguos romanos que tenían un mito. Había una persona que estaba obsesionado con su propia imagen. Esta persona era Narciso. Un día se le acercó una ninfa y él lo rechazó porque no era lo suficientemente bella para él. Entonces, lo que hizo fue acercarse a un río y ver la imagen de su reflejo en este río. Y se obsesionó tanto, que terminó ahogándose en ese río y ahí murió. Después nació una pequeña flor en donde la llamaron como el narciso, esta flor que todo el mundo conoce, ¿no? De ahí es de donde viene el narcisismo. Oye, era bonita la flor. Era bonita, sí, bueno. Exacto. Pero No sé, me dio era tanta curiosidad, su dije, a ver, obsesión. Y justamente por eso es que quiero que comprendamos de dónde viene, porque de ahí se desprenden muchas cosas. Ahorita vamos a ver más adelante cómo hay algunos que son ocultos y otros que son más visibles, ¿no? Pero bueno, en sí es una especie de complacencia, autocomplacencia excesiva, y a veces es muy perjudicial para las personas. Todos tenemos unos ciertos rasgos narcisistas, pero el problema es cuando ya se vuelven muy obsesivos o cuando ya tratan de hacer menos a los demás por ellos ser los más grandes, ser los más poderosos, por así decirlo. Por ejemplo, la gente que, así, simples mortales, que tenemos rasguitos así leves de narcisismo, podría ser como coquetería, por decirlo así, porque te quieres ver bien, quieres más o menos lucir bien. Y Sí. luego, pero si eres narcisista, oh my God, qué horror. Bueno, todo mundo queremos vernos bien, sobre todo ante un espejo, sobre todo ante la sociedad, ante la pareja, ante la familia, ¿no? Pero cuando tratamos de hacer menos a los demás o cuando no nos importa lo que están pensando, lo que están sintiendo los demás, ahí es donde ya se convierte en un trastorno que es estudiado por los psicólogos. Es un conjunto de rasgos, sobre todo, para que se cumpla como con estas normas, ¿no? Según el manual de diagnóstico. Súper. Oye, ¿qué te parece si hacemos una pequeñita Exacto. pausa? Vamos, venimos. Sí. Lo dejamos en el suspiro. Sí, En sobre todo suspenso. para no... No, interrumpirte ahora te algo. quedas en el suspiro. Continuamos aquí con Carlos González, psicólogo, y bueno, estamos hablando sobre el tema de narcisismo. ¿Comentaba algo? Entonces, ibas a empezar a hacer ya la diferencia, porque dices que hay narcisistas que son muy destructivos. Yo conocí uno, no les doy el nombre y apellido, pero sí, conocí. Y... Oye, pero no manches, pero salen así muchos por las cloacas. Oye, pero a ver, una persona narcisista, ¿se da cuenta que es narcisista? ¿O puede estar diciendo los narcisistas y es narcisista? Bueno, lo que pasa es que ellos piensan que son más inteligentes, que son más guapos, que creen que necesitan un trato especial, creen que son más que los demás, creen que siempre necesitan ser vistos y alabados por todos los demás. De mí no vas a estar hablando. ¿Sabes qué? Pero aparte son encantadores. No, aparte siempre les viene esa imagen a la cabeza Ah, de una ya vi, persona, ¿no? no, ya vi así de, no, y sí son, o sea, son guapísimos, son un dios. Exacto, sí, ¿no? Oiga, son encantadores. Es que son encantadores. fascinación por los narcisistas. ¿Verdad que sí? ¿no? Ahí ya ves, son encantadores. Unos son es un encantadores encanto. y los otros A Di le son, gustan narcisistas. son No, ocultos, no, sí. ya no. Pero son encantadores. Pero son No, encantadores. cuando se te acercan son muy lindos y ya después sacan las garras. Esos son los conocidos. También vamos a hablar de los desconocidos, de los ocultos. Caray. Ah, Por eso hay dos tipos. Ay, Primero esos tenemos son el los peores, narcisismo yo creo. grandioso, que es el conocido, el que todo el mundo conoce, del que estamos hablando, ¿no? Son Ay, extrovertidos, ya sé cómo les dicen les los- gusta mucho hablar, les los- gusta mucho estar rodeados de personas. Son los que les llaman ahora los boys. ¿o no? Exacto, sí. Ah. Ajá. Son dominantes aparte, siempre a donde llegan siempre tienen que dominar todo el ambiente en donde estén, ¿no? Siempre buscan la atención, siempre buscan el poder, siempre buscan tener a la mano todo y en la mano sobre todo, ¿no? Ejemplos pueden ser políticos, famosos o algunos líderes que siempre tienen que ser el centro de atención.
Esta persona que siempre vemos que es el centro de atención en donde esté. Y cuando no la tiene, ¿qué pasa con un narcisista? Ese es el problema, que trata entonces de hacer menos a los demás, como lo veíamos por ejemplo en el síndrome de Procusto, Ajá. pero esto es a un nivel más inconsciente y sobre todo más dañino. Ok. Y ahora tenemos a los ocultos, a los narcisistas vulnerables, así se les llama. Ellos son tranquilos, son reservados, pero son los más peligrosos. Siempre se van a ver amenazados o vulnerados por los demás, porque siempre, nunca van a ser lo suficientemente buenos, inteligentes, guapos como los grandiosos. Entonces tratan de hacer a los demás menos para ellos poder sentirse bien. Ok. Siempre se ponen como víctimas para dar lástima y a través de eso empiezan a llegar hacia las demás personas. Y es donde tenemos este problema y estos rasgos que puedan ser muy dañinos. Ajá. Más adelante vamos a hablar sobre el love bombing, que es el principio de esto. Te hacen creer que es tu alma gemela, para entonces tener toda tu atención y tener todo tu tiempo, todo tu poder, para entonces hacerte menos y empezarte a dañar sobre ese mismo patrón, ¿no? Ujú. Oye, a ver, pero hablabas de dos estilos. Ujú. Ahorita nos dijiste el que quiere sobresalir, el que Ujú. entonces hace menos a las personas. ¿Y cuál es el oculto? ¿Cómo te El das? narcisista vulnerable. Ah, Porque siempre tratan de dar lástima. Por ejemplo, en el caso de pareja, siempre llegan con el caso de, es que me lastimaron, me dañaron, Ay, no, la vida ya, me ha ido ay, mal. no. Ajá. Ay, no se vengan a quejar aquí, no es bote de Ya basura. sé, Sí. ¿No? exacto. Cuando Pero uno es lo malo mentalmente es cuando sano, no lo sabemos identifica distinguir, también. Ajá. ¿no? Sí, cuando no lo sabes distinguir, empiezan con este love bombing y hacerte creer que es el alma gemela, que es la mejor persona que pudiste haber conocido, que es todo, Todo el mundo para les ti. hizo todo. Exacto. Ay, no. Y a través de eso empiezan a volverte vulnerable para poder atacarte más adelante. Y luego tengo- tú tienes la culpa de tengo todo. una Tú tienes la duda. culpa de todo, exacto. Porque siempre tienen gracias a ti yo me siento así. Y cada uno es responsable de sus propios sentimientos, Oye, valores. tengo una duda gigante porque Dime. hay una persona que siempre me dice, no, es que mi ex, no, pues era narcisista, o no dice eso, pero dice, es que los narcisistas son así y así y así. Sí. Y luego, oye, pues, ¿qué crees que cuando salí con...? No, es que los narcisistas, entonces de repente digo, todo mundo para esta persona está siendo narcisista, menos él y yo. O sea, Exacto. entonces, Ajá. ¿será que él no está cayendo en cuenta que tal vez él pueda hacer o no es? Sí, No es que ese es necesariamente. el problema, todos son malos menos yo. Y ahí es donde, entonces esta persona tiene un problema narcisista. ¿Te das cuenta O sea, cómo? si es lo que choca, te checa. Exacto. Como este chiste donde horror. iba una persona manejando en contra sobre una avenida y de repente prende el radio y se da cuenta que están anunciando una persona que tengan cuidado, hay una persona que viene en contra, hay un loco que viene en contra. Y él dice, ¿cómo uno? Si vienen todos en contra. Porque no se dan cuenta, ¿no? Sí. ¡Wow! En general son personas muy egoístas y eso lo podemos ver, como el egoísmo hace que ellos sean los importantes o solamente Protagonistas, importan sí. ellos antes que los demás. No se dan cuenta de lo que pueden estar sintiendo los demás. Ok. Toman decisiones muy arriesgadas y poco éticas, también así lo podemos ver, porque siempre están sobre el límite, siempre están haciendo cosas que están muy arriesgadas y muy poco éticas. Por ejemplo, en pareja se pueden notar como personas deshonestas o personas infieles, que no todas las personas deshonestas e infieles tienen que ver con el narcisismo, hay que detectarlo, sobre todo ahorita vamos con los 5 puntos, ¿no? Todo esto empezó a crecer en los años 70, donde ahorita nos damos cuenta que el 20% de la población, o sea, 1 de cada 5, tiene el trastorno narcisista en un grado ya Avanzado. muy Ay, qué problemático, ¿no? Todo esto puede ser, por ejemplo, por herencia, pero el entorno es lo que realmente los detona. En dónde vivieron, cómo vivieron y qué es lo que están haciendo. Qué fuerte. Exacto. Bueno. Por ejemplo, tenemos en estos dos casos, cuando se pone a un miembro de la familia como el grandioso, el que saca adelante a la familia, podemos empezar a ser a un narcisista grandioso. O en el caso contrario, donde los padres son muy fríos, muy controladores, es donde podemos hacer un narcisista vulnerable. Ahí es donde podemos ver estos dos diferencias, ¿no? Y las redes sociales, sobre todo, han estado creciendo toda esta problemática,
Por eso es que ahora 1 de cada 5 sufre de este problema, sean hombres o mujeres, ¿no? Pero generalmente se da más en los hombres. 1 de cada 5 son bastante. Sí, exacto. ¿Cuáles son estos 5 puntos? Sí. Porque Ahora ya sí, nos vamos a ir. Vamos antes de que se nos termine el tiempo. ¿Cómo podemos identificar a un narcisista? Punto número 1. Ellos se sienten bien, pero los que sufren son los demás, son los cercanos. Ahí tenemos el... Ay, don Pepe. Bravo, Se te nota quiero. cuando viene y cuando no, ¿verdad? Ay, esa va a Pero ser la está prueba despierto y siempre. poniendo atención. Entonces, como lo veíamos, ellos se sienten muy bien, pero los demás no. Punto número 2. Fanfarrias. Ándale, así. Esto es un problema solamente en adultos. Cuando lo vemos en niños o en personas que tienen 15, 16 años, puede ser en cierto grado normal porque están descubriendo su propia identidad, Ok. su propia autonomía y su propia autovalía, ¿no? Punto número 3. Sonido. No, Son unas personas que tienen muchos problemas con la empatía. No se pueden poner en los zapatos de los demás. No pueden sentir lo que los demás están sintiendo. Y esto es muy fácil de identificar porque si la otra persona está llorando, el narcisista generalmente se va a reír, se va a burlar o simplemente le va a dar igual, ¿no? El de la otra persona y no va a saber qué es lo que la otra persona está sintiendo. Y esto es muy fácil de identificar. Punto número 4. Son personas que necesitan mucha atención y mucha admiración y siempre van a buscar la atención de todos los demás. Y en el momento que no les estén dando la atención que ellos creen que se merecen, van a buscar a otra persona y a otra persona y a otra persona y siempre van a estar en búsqueda de las demás personas para obtener esta atención que las personas narcisistas necesitan. Y punto número 5. La más fuerte. Siempre buscan tomar el control de las personas que los rodean, porque ellos tienen que mantener ese control, ya sea, como lo veíamos, ¿no? A través del extrovertido o del introvertido. Pero buscan tener este control de las personas, del lugar, de las situaciones, de donde estén. Siempre tienen que tener el control. Generalmente, por ejemplo, en los países árabes, el importante siempre es el último. Siempre pasan los menos Qué bueno importantes. para cuando vayan a Y de este lado del mundo, el importante siempre es el primero. Y los demás son los de atrás. Entonces ahí es donde la persona importante es la que tiene que ver. Pero primero, ¿cómo? Pero ¿En bueno. dónde? ¿En una fila o en qué? En una fila, en un lugar, en una mesa, en un... Ponerme o como sea, en el tercero, ay, sí. Exacto. Bueno, recuerden seguirme en todas las redes sociales como Terapia Breve San Luis, en la página de YouTube. Ayer acabo de subir un video muy padre, una reflexión sobre las águilas, para por si quieren ir a buscarlo ahí. ¿Las Águilas de la Todas América? redes sociales, todas las redes sociales como Terapia Breve San Luis y en el teléfono 44 48 37 22 59. Pues muy bien, Carlos, te Bueno. agradecemos mucho este tema, la verdad que estuvo muy interesante y muy Muchas bien gracias a explicado. ustedes, y sobre todo que podemos seguir hablando sobre esto mucho tiempo, pero hay que ir a buscar terapia, a buscar la sanación, a buscar alguna ayuda, ¿no? Muy bien, pues Claro. bueno, muchísimas gracias, Carlos.